Buenas tardes. Bienvenidos a todos. En nombre de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, soy Luis González, soy el director de esta fundación. Y esta es la primera tarde que vamos a dedicar a conocer historias específicas de algunas de las librerías de Madrid. Lo hemos llamado historias de librerías. Pensad que esto es como un set de grabación, set de televisión, porque el objetivo de estas sesiones es que se van a distribuir en Internet con las presentaciones y con vuestras intervenciones. Y esto lo estamos haciendo en un proyecto para el cual el área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid nos está apoyando y la asociación, el Gremio de Librerías de Madrid, también nos está apoyando para que saquemos adelante esto. Por las mañanas tenemos sesiones de tipo profesional, formación, grupos de discusión, vamos a llamarlo sesiones creativas, y por las tardes tenemos historias de librerías. Yo ahora voy a pasarle el micrófono a mi compañero Javier Fierro, que es el coordinador de programas de la Fundación, para que se haga cargo de esta sesión y yo descanso un poco. Tengo micro. Estoy microfonado. Voy con el manos libres. Bueno, pues reiterar la bienvenida, el agradecimiento por el acompañamiento que nos hacéis esta tarde, en especial a las libreras y libreros que venís a contarnos esas historias de librerías tan interesantes a las que se ha referido Luis dentro de el marco de esta tarde de historias de librerías, y que hemos subtitulado de alguna manera también o con el añadido de librerías cercanas, ¿no? Librerías de barrio, librerías cercanas. Cualquier librería, cualquier profesional de las librerías, los lectores yo creo que los sentimos o deberíamos sentirlos como algo cercano, ¿no? Algo próximo y muy ligado de alguna manera a algunos buenos momentos, ¿no? de las vidas de las personas, y en particular de los que aman la lectura, como todos los que estamos aquí esta tarde. Mi papel, como decía Luis, básicamente es ayudar a ordenar un poco esto, dar entrada a los protagonistas de esta tarde, que sois las libreras y libreros que nos vais a contar las historias de vuestras librerías, y luego tendremos una pequeña, para cerrar el acto, una conversación todos juntos. Al final os pediré que subáis al estrado para comentar sobre algunas cuestiones que hayan surgido y que merezca la pena retomar, o alguna cuestión adicional que nos ayude, por decirlo así, a redondear la tarde de hoy, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora, sin más, doy paso a nuestro primer protagonista, que es Pedro, de la librería El Buscón, y la audiencia tuya. Gracias. Muchas gracias. Bueno, soy Pedro, como ha dicho Javier, de la librería El Buscón. Como entenderéis, no soy uno de los fundadores de la librería, ¿vale? La librería justo la semana pasada cumplió 46 años. ¿Vale? La librería El Buscón se fundó en plena transición española en el barrio de Prosperidad, un barrio que en esa época, bueno, pues estaba con mucho movimiento cultural. Sabéis que en los 80 luego también estuvo ahí un poco el inicio de la movida madrileña. Entonces, la librería El Buscón surge de inquietudes juveniles, de un grupo de chavales relacionados con asociaciones vecinales, grupos políticos como era el Ateneo de allí, de la zona de Prosperidad, el Centro Cultural, bueno, lo que antes era la Escuela de Mandos, que luego fue la Escuela Popular también. Entonces surge un poco de esas sinergias entre grupos de gente con muchas inquietudes políticas y culturales, que a pesar de que ya había movimiento y sigue habiendo social y cultural en el barrio, pensaron que hacía falta, pues eso, más libros, ¿no? Cultura en el barrio, y decidieron montarla eso en el año 77. Bueno, es la fachada de la librería, y abajo están uno de los primeros logos, el que ha estado durante los últimos tiempos, y ya el último, que lo renovamos hace nada, que, bueno, como veis, un poco la estética ha ido cambiando desde los años 80 hasta ahora. La fachada está igual que de siempre, casi. No, esa es un poco la esencia de la librería cuando la gente entra, que dices, ostras, no ha cambiado, ¿no? O sea, hay gente que vivía cuando eran chavales y venían a comprar los libros de texto y tal, y se han mudado del barrio y siguen viniendo y ven la librería muy parecida, ¿no? Es lo que hemos intentado también seguir, y yo creo que es lo importante de esta librería, que sigue estando dentro del barrio, ¿no? Porque, como he dicho, se fundó gracias a aportes de vecinos y el propio grupo
de gente más política cultural, ¿vale? Que surgió, que les vino la idea de montar una librería. Los años 80, por lo tanto, son con mucho movimiento cultural. La librería se convierte en un ágora, como si dijéramos, para el barrio. Un ágora con presentaciones, con talleres. Bueno, se llegó hasta a vender cerámica, creo. Me han dicho, bueno, Luis Sancho, que es uno de los que más tiempo ha estado, bueno, hasta hace 4 o 5 años que se jubiló. Bueno, tiene muchas cosas que contar, pero él ya está poco fuera de esto y no ha querido aportar con información y poco más. Bueno, entonces, en los años 80 la librería se forma como ágora, participa en las fiestas del barrio, en las fiestas de San Miguel, hace una exposición emblemática también, si queréis pasamos la diapositiva, que fue también un hito un poco de la librería, que fue una exposición sobre la cultura del franquismo. El cartel lo hizo el grupo, ¿cómo se llama? Bueno, un grupo de arte, un colectivo de artistas, el grupo Crónica, ¿vale? Que participó, que estuvieron con objetos y material gráfico tanto en el Centro Cultural del Barrio, que es el actual Nicolás Salmerón, como en la librería, ¿no? Y este es el cartel, como veis, bastante simbólico. ¿Vale? Entonces, a partir de eso, los 80, pues bueno, luego también se meten a publicar, tienen un catálogo, se hace un catálogo bibliográfico, intentan hacerlo mensual, luego también un catálogo con reseñas, que este estuvo hasta casi el 2000, creo recordar, con diferentes participantes, bueno, había pues, gente del barrio, intelectuales del barrio, pues por ejemplo Francisco Serra, que siguen siendo clientes, estaba Felipe Aranguren, estaba Luis Martínez de Velasco, que es otro filósofo que también tuvo un taller de filosofía en la librería. Ah, perdona. Vale. Entonces, bueno, esto le lleva a que al año 85 le concedan el premio a la difusión cultural desde librerías, ¿vale? En el año 85, que bueno, para la librería fue todo un hito. Ten en cuenta que no eran profesionales en ningún caso en ese momento, eran gente que por puro amor al libro y a la cultura se puso y bueno, consiguieron mover muchas actividades anualmente y demás. Paso aquí. Aquí vemos a Luis, el librero, que algunos le conoceréis, y bueno, la Escuela Popular, la Asociación de Vecinos Valle Inclán, con la que seguimos teniendo mucha relación. Como veis, no hay mucho documento gráfico porque es difícil, en esa época no se documentaba tanto, no se hacían tantas fotos, entonces nos ha costado verdaderamente mucho encontrar fotografías. Bueno, hay una presentación en la Asociación de Vecinos que seguimos haciéndola, o sea, seguimos en una relación bastante cercana con la Asociación de Vecinos, con la Escuela Popular, algo menos, pero bueno, sí bastante. Entonces, bueno, en los 80 es un movimiento cultural político, en los 90 la librería llega un poco a especializarse en filosofía, gracias a ese entorno, ¿no?, de intelectuales, de filósofos. En los años 90, por ejemplo, está Sánchez Ferlosio a final de los 90 haciendo charlas. Bueno, sabéis que Rafael Sánchez Ferlosio era bastante intrometido y no le gustaba mucho esto, pero era la librería de su barrio y bueno, hizo un par de presentaciones. En los años 90 también se abre un crisol al lado de la librería, que fue un varapalo en cierta manera para el Buscón, porque bueno, una gran cadena, enfrentarse con una librería pequeña, pues fue un varapalo, pero aún así, gracias al esfuerzo personal y a las crisis económicas y demás, pues el Buscón sobrevivió y el crisol en cambio cerró, ¿no? En el 2009 o por ahí cerró, pero bueno, la librería estuvo casi 15, yo creo que más de 10 años con el crisol al lado y fue, o sea, según lo que cuenta Luis, fue fuerte, ¿no? El principio, sobre todo, mucha incertidumbre. Bueno, luego vemos la librería, el día a día de la librería, sigue habiendo actividades y demás, seguimos participando en diferentes ferias, bueno, la Feria del Retiro, por supuesto, que llevamos desde, bueno, no sé si del 79 o del 80 será la primera feria la que fue el Buscón, pero luego en la feria de librerías que hubo hace un par de años, la feria de Chamartín, que desde hace 6 años también se hace en el Parque Berlín, este fin de semana la tenemos, el próximo fin de semana. Bueno, ahí tenemos a Sánchez Ferlosio cuando vino a firmar a la feria en el 2016, creo que fue, que también fue como un hito así como para la librería, ¿no? Bastante orgullo de poder contar con Sánchez Ferlosio en la caseta por
porque él lo pidió, porque dijo, bueno, si voy a firmar con la librería del barrio. Entonces, bueno, es un poco la dinámica de ferias y demás, seguimos asistiendo. Es verdad que la capacidad de movimiento cultural de la librería sigue estando presente, pero bueno, ahora ya hay muchos más focos. Tanto las asociaciones de vecinales como la Escuela de Prosperidad siguen siendo aliados nuestros, pero ya manejan ellos más actividades, ¿no? Y nosotros, bueno, nos da la vida para alguna actividad, pero intentamos, después del COVID sobre todo, pues fue un poco difícil, por eso ahora estamos haciendo en la Asociación de Vecinos, que está en la misma calle. Por ejemplo, ya casi en la librería no hacemos presentaciones. Pero bueno, el siglo XXI llega todavía con el crisol, también Internet, que supone una pequeña lucha para una librería especializada como era el Buscón, porque, bueno, quieras que no, el catálogo ya no tienes que ir a verlo a la librería, sino que lo ves por Internet, ¿no? O sea, hay muchos más puntos mucho más información en la red que no... Yo creo que sí que sufrieron bastante las librerías especializadas en ese momento. Y aunque, bueno, la librería del Buscón, la filosofía nunca no nos ha sacado de pobres, pero es algo que siempre hemos tenido muy presente, ¿no? Seguimos intentando tener un fondo importante de humanidades. Luego también nos caracteriza, que eso es algo heredado, desde hace 20, 30 años, una sección de ciencia, una sección de religión y mitología, ¿no? Intentamos seguir teniendo ese agora cultural del barrio un poco en la librería. Hemos metido, bueno, hace pocos años incorporamos una sección de cómic, como estábamos hablando antes, por ejemplo, ¿no? Cómic y novela gráfica. Y bueno, una sección de género, también una sección un poco más política, ficción, terror, gótica. O sea, la librería sigue intentando ser un punto como de referencia dentro del barrio, teniendo en cuenta que en el barrio hay librerías papelerías y, bueno, luego está la librería Le o Polifemo en los barrios de al lado. Pero, bueno, sigue siendo como una isla de cultura y bueno, y sobre todo de libros, ¿no? Que es lo que nos ha salvado un poco frente a la librería Crisol y el Internet y todo esto, ha sido el trato cercano, ¿no? Y la prescripción individual que caracteriza a una librería de toda la vida. Bueno, que yo a veces vacilo a la gente con que les conocemos mejor que Google y la policía, ¿no? A veces, que conocemos sus gustos casi mejor que ellos, ¿no? Porque, bueno, sabemos adaptarnos un poco a lo que nos piden, ¿no? De hecho, veo alguna cara reconocida del Buscón. Entonces, bueno, en el guión que nos pasaron para la presentación esta, no sé cuánto tiempo llevo ya. Vale. Nos decían que eran también cuál es un poco el presente y el futuro de la librería. Bueno, aquí están más fotos Esto es la Feria de Chamartín, presentaciones en la librería, el día del libro del COVID, creo que es ese en la calle, que hubo hasta cola, fue también. Y nosotros ahora estamos metidos en un proyecto nuevo que es la librería del Doré, que el año pasado salió un concurso público y nos presentamos y lo ganamos. Y bueno, es un proyecto que nos apetecía, bonito, juntar las dos pasiones, que es el cine y los libros. Y bueno, va más o menos ahí bien. Como veis, el nuevo logo y el logo del Doré son dos librerías independientes, pero bueno, la gestión llega desde el Buscón. Y lo que nos hemos dado cuenta también a partir del COVID es la importancia, bueno, y un poco antes, la importancia del pedido de cliente, ¿no? Al ser librerías pequeñas no podemos tenerlo todo. Entonces, nos ha salvado también el ser eficaces, el trabajar con diferentes distribuidores. Ha sido muy importante, ¿no? O sea, nosotros tenemos una línea tanto, bueno, de humanidades y de literatura, pero bueno, estamos abiertos a toda la gente del barrio y entonces nos hemos convertido, la verdad es que el pedido de cliente para nosotros ahora mismo es muy importante. Esto ha ayudado tanto Internet, porque bueno, ves la disponibilidad, bueno, con la plataforma de estado todostuslibros.com, como bueno, hasta el WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp ya nos piden pedidos. Hay gente todavía que te llama y te lo pide y le recomiendas por teléfono, ¿no? Pero ahora mismo ya lo que es el contacto, la difusión, se hace muchas veces por WhatsApp, por mail también, pero no tanto. Ya casi es más importante eso, que lo más inmediato, ¿no? Que es el WhatsApp, y la gente te lo exige muchas veces. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha, bueno, lo que ha cambiado sobre todo de los años precedentes a este tiempo. Y bueno, poco más.
simplemente agradecer que se hagan este tipo de eventos para visibilizar librerías y que nos veamos, ¿no? Porque como nos quedamos siempre en los barrios, parece que no existen más, pero bueno, estamos vivos todavía y seguiremos mucho tiempo, yo creo. La librería, eso ya te digo, cumplió 46 años la semana pasada y vamos a por más. Hemos renovado la gente, como veis. O sea, Luis, Concha y mucha gente que pasó por ahí ya se jubilaron, pero hemos intentado nosotros seguir con el oficio, ¿no? Porque esto al final es algo que hemos aprendido, porque no fue un traspaso usual, sino que trabajamos un tiempo con ellos y luego nos quedamos trabajando. Entonces eso la gente lo ha notado, que seguimos siendo un poco la misma esencia que era antes la librería del Buscón y poco más. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Y es el turno ahora de Jartxa, así que, Rocío, te pido por favor que subas al estrado. Y te doy un poquito de agua. Por si quieres. Gracias. Buenas tardes, yo soy Rocío Valverde, segunda generación de la librería Jartxa. Os voy a hablar de una librería que está situada en el barrio de Vicálvaro, que abrieron, Jartxa se abre en octubre de 1974, la abren 11 personas que provienen de los movimientos vecinales de San Blas. Entre esas 11 personas estaba mi padre, Fernando, al que llamamos Nani, y mi madre, que estaba también en el proyecto, Maribel, y otras, en total 11 personas que en esos años venían de una actividad, estaban muy implicados en proyectos sociales de San Blas, vinculados, como se vinculaban antes casi todo lo social, pues a la parroquia del barrio. En su búsqueda y en su interés por abrir una librería en un barrio donde no había librerías, pues buscaron en San Blas y finalmente pues llegaron a Vicálvaro y bueno, allí decidieron instalarse pues eso, en 1974. En esa época en Vicálvaro es un pueblo anexionado a Madrid y en esa época Vicálvaro no tenía junta de distrito propia, no tenía colegios públicos y tenía unos servicios esenciales mínimos. Con lo cual, pues bueno, montar una librería en aquel momento pues era pues una gran aventura pues que nos lleva hasta ahora. Y bueno, pues el trabajo fundamental, como ha dicho Pedro, también con el Buscón, pues se realiza a través de la asociación vecinal del barrio, que en esos momentos también se está formando, y a la escuela que en esos años siguientes sucesivos se van a ir abriendo los primeros colegios públicos, el Vicálvaro y el Alfonso X, y va a ser el trabajo con la escuela y el trabajo con la asociación vecinal lo que va a iniciar un poco pues esta aventura que es Jartxa. La venta es mínima en aquellos tiempos. Jartxa es fundamentalmente una papelería con un objetivo muy claro, que es ser librería, pero empieza siendo una papelería donde se vendía libro de texto y donde se ponía el foco desde el inicio en la literatura infantil y en esa colaboración con la escuela y con el fomento de la lectura desde el inicio. Y así abren, esas Jartxa en los inicios, la fachada de Jartxa, el logo de la librería no ha cambiado en los 50 años, el año que viene cumplimos 50 años y ese logo no ha cambiado. Todo lo demás, pues mucho sí ha cambiado. Esa segunda fotografía es el Día del Libro que se celebra en 1986 en el Colegio Público Vicálvaro, colegio que sigue existiendo, al que van mis hijos ahora y con el que Jartxa pues colaboraba con una donación y creando la primera biblioteca del centro público y codo con codo con las directivas y con profesores y profesoras muy implicados en el asociacionismo y en el fomento de la lectura.
Esa es una foto de interior de la librería. En aquel momento tenemos muy poco documento gráfico. Y aquella foto de la esquina es en 1979, me parece, pues cuando vinieron los Reyes Magos a Jarcha, porque Jarcha se convierte pues, desde el inicio en un gran agitador. Es un punto de encuentro y de agitación cultural. Y bueno, pues en Navidad pues vinieron los Reyes Magos, pero bueno, pues había concursos de fotografía, había bueno, mucha colaboración con los vecinos y vecinas del barrio. Y aquella es una foto de Jarcha en la Feria del Libro en 1979, sí, o de los 80, pero vamos, ahí está en la esquinita Tierno Galván, o sea que nos podemos hacer una idea de cuándo empieza Jarcha, que empieza a ir a la Feria del Libro en el 78, en las ferias de Vallecas y luego en la Feria del Retiro. Ese es un poco el inicio, ¿no? El panorama de cómo abrió Jarcha en aquel momento. Jarcha, esa sociedad de 11 socios, pues luego se va reduciendo, se van aunando un poco los criterios y va venciendo ese criterio de que Jarcha se convierta en una librería de referencia. Y ahí, pues, desde el inicio, pues mi padre pues toma las riendas, se hace un poco con el mando y con la gestión de la librería y bueno, pues sigue su andadura durante todo ese tiempo. Como veis, pues eso, somos una librería de barrio, de cercanía y siempre ha estado muy vinculada a la escuela, al libro de texto y a ser un referente cultural del barrio. Y nuestra prioridad ha sido siempre, tanto la de mi padre como ahora, en la segunda generación, pues el fomentar el hábito lector fundamentalmente en la infancia. Y bueno, siempre hemos tenido una participación activa con los movimientos vecinales, pues ha habido, es verdad que ahora hay muchos más encuentros en la librería, pero en aquel entonces quiero recordaros que Vicálvaro era un pueblo anexionado y que éramos más que la periferia, o sea, ni siquiera las distribuidoras llegaban a la librería, los paquetes muchas veces nos lo dejaban en Miraguano o en otras librerías, íbamos a por ellos y o sea, a Jarcha no llegaba casi nada. Y entonces, pues éramos, pues, o sea, teníamos que luchar mucho, tenían que luchar mucho para conseguir los libros, para conseguir, bueno, convertirse pues, en una librería referente. Y sobre todo, más que las presentaciones, que antes pues, era muy difícil que viniera alguien a la librería, alguien, o sea, tirar de autores y de escritores a la librería, pues sobre todo hacían formaciones, formación del profesorado, se ha colaborado mucho en formación del profesorado en literatura infantil, y en la escuela, porque Fernando además estudió magisterio, entonces bueno, pues ha sido siempre pues, una colaboración muy estrecha con la escuela. Y a las escuelas pues llevaban autores pues, muy importantes para la literatura infantil y juvenil y bueno, pues eso sí que se recuerda y bueno, ha sido bastante importante. Y bueno, aquí os he puesto unas fotos de cómo se ha ido adaptando la librería a los nuevos tiempos. Esa es la nueva fachada de Jarcha, la que es actual. Como veis, el logo no ha cambiado, pero la fachada sí. Y los escaparates, pues empezó siendo un escaparate cerrado, porque las librerías cuando se abren en el 74, pues son librerías objetivo de mucho vandalismo y éramos peligrosas, entonces pues los escaparates eran muy cerrados y acorazados, como la librería Rumor, por ejemplo, de Madrid, que cerró hace unos años, pero también tenía esos escaparates acorazados donde si había ataques pues no eran tan dolosos para la librería. Pues en la última reforma que hemos hecho, que fue el año pasado, hemos abierto los escaparates y bueno, pues el interior ha cambiado bastante. Y también, pues, bueno, la caseta de la Feria del Libro, esta es de hace unos años, pero bueno, también ha cambiado mucho la Feria del Libro. Bueno, la historia de la librería, pues sí que hablar de que Vicálvaro ha cambiado mucho, ha sido un barrio que ha cambiado muchísimo.
y bueno, ha habido un gran acceso a la escuela. Era un barrio en el que en el 74 había que trabajar en la alfabetización y ahora pues se trabaja desde la escuela y en la escuela, pero bueno, hay un pozo lector, un avance cultural y en la educación muy importante, y el desarrollo urbanístico también ha cambiado mucho el panorama del barrio. Y bueno, pues evoluciona hacia la venta de libros en estos años, en todo su recorrido, y sigue habiendo una relación con la escuela fundamental en el fomento de la lectura. Y gracias a la mejora en la distribución, pues bueno, pues Jarcha puede ser más competitiva también. Podemos atender muchos más los pedidos, podemos realizar ferias, podemos apostar por literatura que nos interesa y conocer nuevos autores y nuevas editoriales que nos interesan, que antes no llegaban. Y bueno, desde luego, pues aquí os he puesto unas fotos de pues un poco todo lo que hacemos en el barrio, desde cuentacuentos a nuestra colaboración con la Asociación de Comercios del Barrio, Redescubre Vicálvaro, que hacemos ferias y encuentros y cuentacuentos en la calle. Seguimos en la formación en escuelas infantiles de 0-3, donde cojo mi maleta llena de libros y seguimos pues enseñando. Hacemos charlas para padres y madres y para familias, para que sepan que hay que leer desde la cuna y desde que nacemos, y ahí seguimos. Y luego seguimos colaborando con Mano, que es una asociación de la narración oral, donde hacemos también encuentros, y por supuesto en la Feria del Libro, que llevamos desde 1982. Y sí que aquí me gustaría pararme para deciros que Jarcha es un proyecto comunitario, es un proyecto en el que hemos creído siempre en la unión y en la colaboración, tanto entre librerías como un proyecto en el que haya sinergias. Y bueno, pues un ejemplo de eso es hemos ido a la feria desde 1982 con la librería Miraguano, pues que son amigos y colegas de toda la vida, y con la librería Miraguano hemos ido a la Feria del Libro a caja común y sin tabiques, y ha sido un proyecto maravilloso que nos ha acompañado durante muchísimos años, del que nos sentimos tremendamente pues agradecidas siempre, porque ha sido una gran experiencia, porque al final el trabajo, ser librera es una manera de vivir, no es un negocio, es una forma de vida, y de verdad que una forma de vida, pues junto a libreras y a libreros, a colegas de la profesión, pues es mucho más, el viaje es mucho más divertido y mucho más enriquecedor. Y luego tengo aquí pues los desafíos. Los desafíos de la librería, pues sigue siendo el asociacionismo y seguir manteniendo una red de comercios fuerte, por eso estamos en la Asociación de Comerciantes, y adaptarnos a las nuevas formas de venta, a las nuevas formas de entender un poco el mercado. La adaptación a las nuevas formas de venta, pues desde luego se ha precipitado con el COVID, que es cuando, aunque tenemos web desde 2015, pues es en el COVID donde pues, cambiamos la web, nos metemos en ese proyecto que es Todos tus libros, que llevábamos ya muchos años metidos y apoyando mucho ese proyecto, que creo que nos ha valido a muchísimas librerías independientes del panorama nacional. Y bueno, en la adaptación a las redes sociales, a todo lo que es pues, ese comercio que no es el de la librería puro y duro. ¿Qué hemos querido en las redes sociales y en la web? Pues que sea lo más parecido a venir a la librería, que la experiencia en entrar en nuestra web sea lo más parecido a estar en nuestra librería. De ello se ha encargado María, que ha diseñado y ha intentado recrear pues, todo lo que sucede en la librería cuando entras, pues que suceda en la web y en las redes sociales. Y bueno, seguimos colaborando con la Biblioteca del Barrio, que bueno, últimamente no estamos colaborando mucho, pero surgió un proyecto de club de lectura en la Biblioteca del Barrio.
y seguimos colaborando con la Asociación Vecinal en su certamen de cuento y poesía, que llevamos muchísimos años colaborando con ellos. Y bueno, pues seguimos intentando ser referente cultural, tanto utilizando los espacios públicos como el centro cultural, como en la librería. Y bueno, pues aquí os pongo alguna diapositiva durante la pandemia, pues de intentar recrear los encuentros de la librería, pues online, por ejemplo, con José Ovejero, que hizo Nani pues una charla con él. Y bueno, pues aquí os quería contar un poco cómo nos hemos ido adaptando a los nuevos desafíos. Y Jartza hoy, pues hoy Jartza tenemos los mismos objetivos. Creo que eso no ha cambiado. Seguimos queriendo ser el referente cultural, intentando estar al día e intentando ser honestos con nuestra profesión. Y seguimos con todas las actividades culturales que podemos, las que nos permite el tiempo también. Y bueno, pilar fundamental en la librería es nuestra tertulia, que lleva 20 años celebrándose en la librería una vez al mes. Surgió hace 20 años por parte de lectores y lectoras, amigos y amigas de la librería. Fue cosa de ellos y fue su petición, su deseo, y les abrieron las puertas y aquí siguen. La misma gente que fundó la tertulia en aquel momento sigue estando y ahora mucha más. Y bueno, es algo que nos pone mucho en órbita. Cuando tenemos dudas, pues sabemos que la tertulia está ahí, es parte de la librería. Y luego pues los encuentros con autores, hacemos proyecciones de cine, cuentacuentos y bueno, seguimos pues con esa misma dinámica de atender al cliente con la cercanía. Y como decía Pedro del Buscón, pues la rapidez de los pedidos, la atención al cliente. Vale, ya corto. Y bueno, mantener las relaciones con los colectivos. Y ya está, yo creo que es todo y nada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. La historia de Jartza, que nos ha resumido tan bien en este espacio tan breve de tiempo, entre otras cosas, constata que las historias de las librerías, también las referencias que hacía Pablo, esas cosas son historias de superación, entre otras cosas, ¿no? Y que discurren y llegan hasta hoy, hasta nosotros, gracias al empeño de las generaciones que las han atendido, abierto, y las nuevas que las pilotan actualmente. Así que enhorabuena a todos. Es el turno de Pepa Arteaga, que nos va a hablar y a contar cosas de Miraguano. Pepa, gracias. Doy un poquito de agua, por si quieres. Y tienes ahí un mando para pasar las diapositivas, si quieres. Como tú. Ajá, vale. Bueno, aquí. Sí, Vale. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación y al gremio, porque bueno, esto es una oportunidad fantástica, ¿no?, para hablar de toda nuestra vida, ¿no? Y en mi caso, pues todavía más, porque yo ya estoy jubilada, pero bueno, tenemos una historia de 46 años también. Abrimos el 14 de febrero de 1977 y la andadura de Miraguano comienza en esa fecha y comienza de la mano de el que es mi marido, José Javier Fuente del Pilar, que bueno, pues él había estudiado económicas y nos encontramos con que teníamos un pequeño local familiar en la calle Hermosilla, en el barrio de Salamanca, un local de 33 metros exactamente. Y bueno, pues él había trabajado en la librería Glose, lo que fue después Alaquem, durante los veranos.
terminó Económicas y nos gustaba mucho el libro, el mundo de la cultura. Estamos en el año 77 y, como decía antes Rocío y Pedro, el mundo que nos rodeaba en el año 77 pues era el final del franquismo, la militancia política, el compromiso social, y así pues aquello era una oportunidad para saltar e independizarnos económicamente. Éramos muy confiados. Y bueno, conseguir un lugar de reunión y un lugar donde satisfacer nuestras ansias culturales. Efectivamente, José Javier convenció a la familia, se hizo una reforma y Miraguano empezó con un local muy chiquitito donde aprovechamos incluso un local que había sido una tienda de curtidos. He de decir que estábamos en la calle Hermosilla, pero digamos que en la zona pobre del barrio. La calle Alcalá hace una frontera natural y nosotros estábamos más cerca quizás de la zona de Fuerte del Berro, Fundadores, que eso es una zona no tan distinguida, ¿no? Bueno, abrimos la librería con la ayuda de amigos, hermanos y por las bravas prácticamente. Sin ninguna experiencia, sin ninguna formación. El primero que se implicó fue José Javier. Yo ayudaba porque estaba todavía terminando mis estudios universitarios y a los pocos meses de abrir se vino con nosotros a trabajar José María Arizcún, que había estado trabajando en Glose, y gracias a él su buena mano, conseguimos abrir cuentas y conseguir depósitos en la librería y llenar aquel espacio pequeño, pero había que llenarlo, por su conocimiento de editores y distribuidores. Aquello, os podéis imaginar una librería de 33 metros cuadrados, pues para lo que daba, ¿no? Era pequeñita, pero bueno, en aquel barrio y en aquellas circunstancias donde las actividades culturales, las asociaciones y demás eran un páramo absoluto, pues bueno, conseguimos darle un nuevo aire a aquella zona del barrio. La acogida fue estupenda porque aquello era el barrio de Salamanca, pero había mucha gente que estaba, pues, digamos, despistada. Voy a darle a esto. Aquí. Es José Javier. José María en la primera época, eso debe ser el año 78, 77, 78 también. Y bueno, yo estoy allí detrás, ya debía ser casi el inicio de los 80. Y este es Enrique Cabrerizo, que era el propietario de la librería Glose, la que luego fue Alaquén, y que también nos prestó su ayuda y estuvo colaborando mucho con nosotros. Aquí se ven las estanterías que teníamos metálicas de aquella tienda de curtidos y que bueno, que aprovechamos como todo lo que había allí. Bueno, como digo, el nacimiento de la librería en el barrio recogió a muchísima gente porque a pesar de ser eso, un barrio rico, posicionado y demás, las actividades culturales brillaban por su ausencia y había mucha gente y muchas personas que no tenían una ubicación en aquellos momentos, ¿no? Por otro lado, la militancia política que teníamos todos en movimientos de izquierdas pues hacía que la librería funcionara como un foro de discusión y allí nos encontrábamos todas las tardes prácticamente terminando la jornada con tertulias acerca de los acontecimientos que habían sucedido, lo que estaba por suceder y en fin, también con las lecturas que habíamos descubierto, los libros prohibidos que teníamos debajo del mostrador, etc. Nosotros lo que intentamos allí en el barrio fue ampliar un poco la visión de las librerías que nos rodeaban.
teníamos a Rubiños, al Corte Inglés, en fin, había librerías de Aguilar, de Postín, ¿no? Nosotros lo que pretendíamos era ampliar un poco la visión en cuanto al ensayo, a la sociología, a la política, la antropología y la literatura en general, pero intentando dar voz a aquellos autores que todavía estaban prohibidos en España y también dando voz a aquellas gentes que estaban empezando a publicar o que llevaban un recorrido que no era demasiado acorde con la visión oficial, ¿no? Esa era una de nuestras intenciones, ¿no? Aparte de tener las novedades más importantes y demás, ¿no? Los inicios fueron muy difíciles porque, bueno, no teníamos respaldo financiero, no teníamos nada y no conocíamos el oficio. Esto de lo que hablaba Rocío antes del oficio y demás, y Pedro, nosotros no teníamos formación, no sabíamos nada del mundo del libro, ni qué era un alborán, ni qué era una factura, prácticamente nada. Pero bueno, con la aparición de José María en la librería, que se unió a nosotros, pues aquello fue un cursillo acelerado, porque él sí que tenía más conocimientos y nos ayudó a estabilizarnos, nos ayudó bueno, al conocimiento de la cadena de funcionamiento del libro en aquellos momentos. En estas primeras épocas, nada más desembarcar en el 77, no sé si hay alguna... Esto ya son fotos de autores. En esta primera época, en el 77, a mí me gustaría reseñar que nosotros desembarcamos en las primeras ferias populares que se hicieron en los barrios, en Vallecas y en Plaza Castilla. Se hicieron durante 2 años y nos reunimos un montón de libreros de aquella época, pero como 30 podíamos ser. El primer año se hizo en Plaza Castilla y Vallecas, como os digo, y el segundo año ya nos fuimos solo a Vallecas. Fue una experiencia interesantísima. Fue una experiencia, primero, que nos conectó con el mundo del libro, pero luego fue una experiencia interesantísima en el trato y en la colaboración con los colegas. Aquellas ferias se hacían en conjunto, íbamos todos a venta y caja en común, todo se pagaba del mismo sitio y si había beneficios se repartían. Las ferias, la de Vallecas concretamente del segundo año, yo la recuerdo como un éxito y había mucha gente que acudía por allí. No sé, porque hay una foto de un cartel, de una pegatina. Bueno, esta es nuestra librería ahora. Voy a seguir y ahora vamos a ello. Estos inicios fueron importantísimos para nosotros porque nos enganchó con el mundo asociativo, con el mundo organizativo de los libreros. A partir de ahí comenzamos nuestra relación con muchos colegas, sobre todo y fundamentalmente con Fernando Valverde, que fue otro de los que nos enseñó mucho del oficio. Y con Fernando, bueno, además nos ha unido una misma visión, no solo del negocio, sino de la vida y una profundísima amistad, ¿no? Que ha continuado hasta ahora mismo. A partir de los años 80, nosotros tuvimos la oportunidad de duplicar la librería. Se quedó vacío el local que había al lado de la librería y conseguimos comprarlo con mucho esfuerzo. Pero, bueno, conseguimos un espacio de 60 metros. Se ve más o menos aquí. Toda esa parte de atrás la tuvimos que dedicar a oficina porque mientras tanto habíamos estado trabajando en una especie de cueva que había en la librería, en la primera. Y bueno, pues a partir de ahí, esta es otra foto de la librería. Bueno, esta es nuestra fachada actual. La fachada de la primera librería, pues se ve que eran estos 3 escaparates. Luego había una puerta y luego había otro pequeño escaparate. Toda la parte del cierre y demás fue la segunda aportación. Esa ampliación ya nos permitió un desarrollo mucho mayor de libros, fondo y contacto con los clientes y demás.
Estamos hablando de los años 80, del inicio de los años 80. En esa época se incorpora a trabajar con nosotros Javier Arizkun, el hermano de José María, primero a tiempo parcial y luego ya durante todo el horario, porque bueno, pues teníamos mucho trabajo, la verdad. La librería se había convertido ya en un centro visitado, porque éramos, digamos, había otras librerías, pero estaban lejos, ¿no? Blanco, en Conde de Peñalver, o más lejos aún Polifemo. Pero de nuestro corte, alternativas y con ganas de charlar y con ganas de conectar con la gente, no había nada. Era el Corte Inglés o era poco más. En aquella época las actividades de la librería, como tal conocemos ahora, pues nosotros no las hacíamos. Sí que teníamos mucho contacto con la gente y con las asociaciones que se presentaban por allí y bueno, hacíamos todo aquello que se nos proponía. Pero realmente programaciones y cosas habituales no las teníamos. Estos años 80 para nosotros fueron todo un reto. Empezamos a especializar la librería, empezamos a montar, para dar más oportunidad al negocio, secciones especializadas. Y secciones especializadas, primero hicimos una de ciencia ficción y luego hicimos, por otra serie de motivos, una de medicinas alternativas. Esto nos llevó a conseguir fichero de clientes y un fichero de direcciones. Montábamos cada 3 meses un catálogo de novedades de ambas especialidades que enviábamos por correo y recibíamos con su hoja de pedidos, etc. Todo esto estoy hablando de un esquema de trabajo manual. No teníamos ordenadores, era el corta y pega, fotocopia y poco más. Y el sello, así. Es decir, pero bueno, aquello nos sirvió para evolucionar y avanzar y nos dio el respaldo financiero para ir aguantando aquellos años. En los 80 ya vimos que el reto iba a ser precisamente la informática. Era un reto al que nos enfrentábamos todos, con el que no teníamos financiación, con el que tampoco teníamos formación. Bueno, pues Javier sí que en ese sentido nos ayudó mucho. Él se puso a estudiar lenguajes y tal. Y culminó en los 90 con la implantación de Homero en la librería. Perdón, los registros informáticos de los ficheros de clientes y los ficheros de libros. Ya podíamos hacer libros por materias, mandarlos de otra manera. Era mucho más ágil. Una cosa que salta hoy, pero que me gustaría comentaros, es que también en 1978 nosotros empezamos otra gran aventura, que fue la aventura de la edición. En el 78 publicamos nuestro primer libro y hasta hoy seguimos publicando. Eso que Perdón. Disculpad. Disculpadme. Lo siento. Bueno, eso supuso un reparto de tareas un reparto de tareas mucho mayor en cuanto al trabajo. Al trabajo de la librería se le añadió el trabajo editorial. Y bueno, pues allí conseguimos repartir las cosas de la mejor manera posible. José Javier se hizo cargo de la editorial
con todos sus procesos de búsqueda de originales, en relación con autores, en fin, todo lo que tenía que ver con el proceso creativo del libro. José María se dedicó más a las tareas administrativas y de contabilidad y de producción editorial. Y yo me dediqué en exclusiva a la librería, aunque también participaba en la editorial en el desarrollo del diseño de las cubiertas de los libros. Como veis, el trabajo era ingente, nos llevábamos el trabajo a casa siempre, pero bueno, la satisfacción era muy importante también. Disculpadme. Bueno, yo voy a seguir hablando de la librería, por supuesto. La librería esta es la librería ya, bueno, es que está la foto, pero bueno, esta es la librería ahora mismo, se ve un poco, a ver, para atrás. A ver, ahí, para atrás. Bueno. Los 90, como decía, fueron importantísimos porque consolidamos ya la informática con la puesta en marcha de Homero, que era un programa al que implantamos en la librería y que ya nos ayudó, porque seguíamos, mientras tanto, enviando cada 3 meses todos los catálogos especializados. En esta época ya hicimos más actividades en la librería, aparte de Noche de los Libros, Día del Libro, etcétera, ¿no? Pues todas las presentaciones de los autores que se presentaban por allí, por Miraguano, y que querían hacer, allí hacíamos, pero no lo teníamos tampoco muy programado, ¿eh? Nosotros íbamos un poco más ahí a salto de mata con las actividades. Por otro lado, en la relación con las asociaciones de nuestro alrededor, en nuestro alrededor no había más que un colegio público, el Ginés de los Ríos, que era un colegio pequeñito, además allí medio abandonado. Bueno, sí, voy a terminar. Me salto a los años 2000, que seguimos trabajando, ya con la implantación de las nuevas tecnologías, Internet, y seguimos, mientras tanto, haciendo ferias del libro. Las ferias del libro siempre las hemos hecho desde el año 82 con Jarcha hasta el 17, creo. Íbamos juntos, siempre con las 2 casetas unidas y aprendiendo mucho unos de otros. Estas son fotos de feria, actividades en la librería con Almudena, nuestra gran Almudena. Y esta ya hay alguna foto del COVID. A mí me gustaría deciros que con el COVID, que casi nos lleva por delante a todos, hemos aprendido algo muy importante. El COVID nos ha enseñado que hay que retomar la lectura, que la lectura es un tratamiento sanitario para el alma, que la lectura y los lugares donde los libros son protagonistas, que son las librerías, son muy importantes para todos nosotros. Yo creo que nos han puesto en valor. No hay mal que por bien no venga, después de todo este asunto terrible de confinamientos y demás. Pero yo creo que ahora mismo el reto está en seguir formándonos, en seguir afinando los procesos de la librería, dando el mejor servicio posible al público y conseguir la excelencia en el trabajo. Yo, como ya os decía al principio, estoy retirada, pero creo que las expectativas ahora mismo en Miraguano no son malas, son buenas. Hay más trabajo que nunca y, bueno, pues este es el futuro. Hay que ir a por todas. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepa.
Me cuesta mucho pediros que aceleréis al final de las intervenciones, porque lo que nos estabas contando de verdad que era muy interesante, la experiencia de Miraguano, que muestra cómo las librerías y el ponerlas en marcha y tirar con ellas para adelante, pues al final son apuestas muy personales, muy valientes, ¿no? De gente que es capaz de detectar oportunidades o potenciales oportunidades en contextos, entornos que suelen tener bastantes más amenazas, riesgos e incertidumbres, como ya decía, sea de índole económica, de desconocimiento o por el propio contexto político, ¿no? O sea que apuestas muy personales y, desde luego, muy valientes. Es el turno ahora de Igor. Te pido que subas para contarnos sobre Muga. ¿Me tengo que quedar por el atril o Te puedes mover? No, Vale, perfecto. Lo único que tienes ahí, llévate el mando? Bueno, buenas tardes. Bueno, antes de nada quería deciros que Miraguano y el Buscón abrieron el mismo año que nací yo, el año 77. Y aprovecho para deciros que este es, a pesar de que tengo 46 años, como sus librerías, es el primer PowerPoint que hago en mi vida, con lo cual espero que entendáis que es un poco naif, así que, bueno, igualmente espero que os sirva para documentar lo que voy a contar. Bueno, he llamado a la charla Librería Muga un modelo de librería de barrio, no porque seamos un modelo, sino porque es uno de los posibles modelos. Esta es la fachada de la librería. Como veis, bueno, estamos un poquito retranqueados. Nosotros estamos en el distrito de Puente Vallecas, en el barrio de Madrid Sur, y estamos como en una de las avenidas principales de este barrio que se creó pues, hace ya más de 30 años. Nosotros abrimos en el año 2000, justamente en diciembre de 2000, y bueno, pues no tenemos tanta historia como las compañeras que han hablado hasta ahora, pero bueno, aquí hemos empezado. Bueno, esto que veis aquí, que parece una fotografía tomada por el telescopio espacial Hubble, por la precisión que tiene, pues esto es un mapa, esto es una de las cosas más bonitas que le ha pasado a la librería. Esto es un mapa de librerías que hizo el grupo Contextos, que es un grupo de editoriales que quizá algunos conoceréis, que reúne algunas de las mejores editoriales independientes de Madrid en el año 2014-2015. Bueno, pues esto que veis por aquí es como la almendra central de Madrid, lo que está dentro de la M30. Esto que se ve, esta línea blanca que se ve mal por aquí es la M30. Y entonces el grupo Contextos tuvo la deferencia de decir, joder, tenemos que abrir el plano para que entre Muga, que es esto de aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí había otra librería en Vallecas que lamentablemente cerró, pero bueno, para nosotros fue como, joder, pues estas editoriales que son lo mejor del mundo, pues han abierto el plano para que entremos nosotros. Bueno, esto es lo que sirve para entender lo que es Muga, ¿no? Comparado con las compañeras que han hablado hasta ahora, pues nos parecemos mucho a Harcha, porque... No, Harcha no está, efectivamente, pero será porque se les pasó, porque podía haber estado, pero bueno... Claro, nosotros somos, o sea, tanto el Buscón como Miraguano, como Quiricú o como otras librerías son librerías de barrio también, pero son librerías de barrio que están dentro de la M30. Nosotros es que estamos fuera de la M30, eso es barrio, o sea, eso ya es como... Entonces, esta presentación que os he preparado tiene que ver con por qué creo que las librerías de barrio y de barrio en las afueras de las ciudades son muy importantes, de barrio y de pueblos, ¿vale? Ayer revisaba un poco en el gremio de librerías de Madrid cuántas librerías estamos digamos, fuera de la M30 y somos muy pocas. Ha abierto hace unos años, la librería Santander, que está en Aluche, que está haciendo un trabajo fantástico, pero no hay muchas librerías fuera de la M30. Y en los pueblos del gremio de librerías, pues hablamos de que igual hay 15, no sé, de las 100 y pico que somos en el gremio. Bueno, vamos a ver cuál es para adelante y cuál es para atrás. Este es un poco el contexto en el que nace Librería Muga en el año 2000. Ya veis, esto lo podía haber hecho una persona de tercero de primaria, lo siento. Os voy a contar un poco la evolución del modelo. Cuando nosotros abrimos en el año 2000, pues abrimos como normalmente lo hacen las librerías de barrio. Prensa, papelería, librería. No hacíamos nada bien y dijimos, bueno, pues algo tenemos que hacer bien. Entonces
pues dijimos, mira, al cabo de muy poco tiempo dijimos, ni prensa ni papelería, vamos a centrarnos en lo que sabemos hacer y que es además lo que nos gusta, que es la librería. Entonces nos empezamos a enfocar un poco solo en trabajar la librería. Pero no solo en trabajar la librería. Esta es una imagen de la librería donde, bueno, he elegido esta imagen, entre otras cosas, porque no tengo muchas imágenes de la librería, nunca nos hemos caracterizado por hacer muchas fotos, pero porque esto también para nosotros fue una imagen significativa, porque es una entrevista que nos hizo la revista Jot Down, aquí a Pablo, que está ahí detrás, y a mí, y que fue para nosotros como decir, joder, ya somos de la élite cultural madrileña directamente, ¿no? Esto no me acuerdo ya en qué año fue, pero bueno, es importante. Entonces no nos convertimos solo en una librería, sino que desde el primer momento apostamos intensamente, primero porque tenemos el espacio para hacerlo, que eso es lo que nos da esa posibilidad. El local, tal como ha contado también Pepa al principio, surge de una posibilidad que tenemos a través de mi familia, de disponer de un local de estas condiciones. Es un local amplio en el que siempre hemos tenido este espacio que veis aquí, este espacio que veis aquí lleno de niños, vacío, no tenemos libros, está dedicado a hacer las actividades de la librería. Cuando nosotros abrimos en el año 2000, no era tan común que las librerías tuvieran actividades en su propio espacio, entre otras cosas porque no había locales tampoco muy disponibles para eso. Nosotros apostamos del principio en eso y ese espacio sigue vacío de libros hoy en día. Ahora estamos pensando igual poner algo al fondo ahí, pero bueno, ya lo veremos si lo ponemos o no lo ponemos. El caso es que, bueno, pues eso que veis ahí es lo que pasa en la librería regularmente. Las actividades. Las actividades para nosotros son la publicidad de la librería. Nosotros no invertimos en publicidad, no ponemos anuncios en ningún lado, no hacemos merchandising de ningún tipo. Nosotros gastamos dinero en las actividades. Muchas de las actividades son gratuitas, pero otras no. Por ejemplo, muchas actividades de narración oral de profesionales para niños que traemos son profesionales y les pagamos porque lo hagan. No les pagamos su caché. Los propios narradores entienden que vienen a una librería y una librería no es un centro cultural, no es un ayuntamiento, entonces no tenemos la posibilidad de pagar los cachés que les pagan a ellos, pero solemos pagarles siempre a los profesionales. Lógicamente las presentaciones, otro tipo de encuentros, la gente viene pues, porque está promocionando su libro, estas cosas, entonces ahí no se paga. Pero nosotros, nuestro presupuesto de publicidad son las actividades. Entonces la librería muy pronto se convirtió en un espacio, en una librería de barrio, nunca hemos dejado de ser una librería de barrio con una agenda cultural. Bien. ¿Qué es lo que hacemos en Muga? Pues ahí he puesto eso en rojo, bien provocativo. Nosotros no vendemos libros, nosotros hacemos amigos. Eso es lo que hacemos en Muga. Os he puesto aquí esta foto que encontré en internet, que igual tiene derechos, pero bueno. Entonces, lo que quería mostraros con esta foto, que son un montón de portadas, es que el concepto que nosotros tenemos es que lo que nosotros vendemos lo vende cualquiera de las librerías que estamos aquí. Y lo vende también la FNAC, lo vende Amazon, lo vende la Casa Libro. Nosotros no vendemos ningún producto especial que necesite, o sea, que solo tengamos nosotros. Es verdad que tenemos una pequeña sección de un libro de ensayo que solo vendemos nosotros, pero de eso no vamos a hablar. Pero la mayor parte de lo que vendemos, lo vendemos cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que especialmente hacemos? Pues nosotros no vendemos libros, nosotros lo que hacemos es amigos. ¿Qué quiero decir con que hacemos amigos? Quiero decir que lo que nosotros hacemos es conseguir clientes, para los cuales comprar en Muga sea un deseo. Porque realmente cualquier libro lo podrían comprar en cualquier otro lado. Lo pueden comprar en Internet y se lo pone una empresa por Internet al día siguiente en su casa. O si trabajan en otro barrio, lo pueden comprar en otro barrio. Nosotros lo que queremos es que nuestros clientes quieran comprar en nuestra librería. ¿Para eso qué hacemos? ¿Cómo captamos nuevos clientes? Aquí ya empiezo a hablar de lo que nos habían pedido que habláramos en la preparación. Pues nosotros intentamos igualar la mejor oferta posible. Y nosotros intentamos que comprar en Muga sea un deseo. O sea, queremos que a pesar de que se pueden comprar los libros en cualquier otro lado, cualquier libro lo pueden encontrar en otro lado, que comprar en Muga sea un deseo. Por muchos motivos. Porque les caemos bien los que trabajamos allí, porque son gente del barrio, entienden que la librería tiene un valor añadido para el barrio, por cualquier cosa que os podáis imaginar que una librería puede aportar a un cliente que compra libros y que podría comprar en cualquier otro lado. ¿Cómo mantenemos a los clientes después de haberlos captado? Pues escuchando y estableciendo una relación. Nosotras intentamos saber, voy a hablar en femenino por algo que os contaré después, nosotras intentamos establecer una relación con la gente. Sabemos el nombre de mucha gente que viene a visitarnos, sabemos los gustos, sabemos los intereses.
nunca desatendemos lo que comentaba antes Pedro de la función de prescripción que tiene una librería, pero al final quien más sabe es el que va a leer el libro. Entonces, antes de recomendar un libro, intentamos escuchar porque eso es al final lo fundamental. Bueno, ¿cómo atender al cliente individual e institucional con necesidades específicas? Pues bueno, intentamos anticipar los problemas, intentamos anticipar las soluciones a los problemas que puedan tener. Esto en el trato con los clientes no es tan significativo, con los clientes individuales. Es verdad que algunas cosas que han hablado los compañeros y que luego os detallaré, tener soluciones previstas a demandas que pueden tener los clientes es bastante útil, pero por ejemplo con los colegios o con los centros educativos, con las bibliotecas, ser capaz de tener las soluciones pensadas a los problemas que van a tener, por ejemplo, pues yo qué sé, con alguna cosa que algunos de los que estamos aquí hemos trabajado, con el famoso programa Accede de los libros de texto, cosas así, pues ayuda a esto. Entonces, bueno, digamos, este es como el mensaje provocativo de no vendemos libros, hacemos amigos. Voy a seguir con la provocación. Bueno, este es nuestro nuevo logo. Como veis, va enfocado a lo que os estoy contando. Es un logo, pues como mi PowerPoint, muy naif, mucha gente nos lo ha dicho. Eso que parece una casita es un libro, aunque cueste verlo. Y entonces Muga es gente y libros. O sea, vendemos libros, pero antes de los libros está la gente que está en Muga. Cambiamos el logo hace 4 años, una cosa así, y se ha quedado un poco con nosotros. Javier, en el mail que nos mandó para preparar la presentación, pues nos pedía que habláramos un poco del proceso de las librerías. Y bueno, pues aquí os he puesto como un montón de estadísticas que una librería puede tomar como referencia para ver cómo va el negocio. Pues facturación total, cantidad de libros vendidos, margen comercial por editorial, gasto medio por cliente. Podéis imaginar muchas estadísticas que te sirven para medir el funcionamiento de la librería, pero lo que para nosotras es más importante son estos 2 datos. Que lo llamo así por llamarlo, por hacerme el guay. En realidad, como si estuviera haciendo un artículo científico. Tasa de aparición de nuevos clientes, tasa de permanencia de los clientes. Cualquier decisión que la librería tiene que tomar, la va a tomar atendiendo a esos dos. ¿Qué nos va a ayudar a atraer más gente y qué nos va a ayudar a que permanezca la gente que ya está con nosotros? Eso es la clave para un modelo de librería como el nuestro. Y entonces eso, pues, os he puesto aquí algunos ejemplos de cómo esas 2 ideas nos permiten resolver algunas cuestiones que nos surgen cada día. Por ejemplo, una decisión que tomamos en un momento determinado. ¿Hacemos el 5% de descuento que permite la ley del libro? ¿Sí o no? Pues dijimos, pues nosotros sí lo vamos a hacer. Porque no queremos que nadie deje de comprarnos a nosotros y se vaya a comprarlo a un sitio que sí lo haga. Nosotros cuando abrimos había nosotros al lado de la librería cuando abrimos había un Abacus, que algunos os acordaréis que era una cadena muy buena catalana, y ellos estaban al lado nuestro, nosotros llegamos, ellos hacían el 5%, nosotros no. ¿A quién le vamos a convencer de que nos compra a nosotros? Pues nosotros lo hicimos. Esto no es una ley, nosotros lo hacemos porque es nuestro modelo. Hay colegas que no lo hacen y que tienen su manera de hacerlo, pero eso es la decisión que nosotros tomamos dentro de nuestro proyecto. Si un cliente me pide un libro que solo tiene Amazon, porque lo publica Amazon, como todos sabéis, colegas, ¿se lo voy a pedir o le voy a decir, cómpralo en Amazon? Pues no, se lo voy a pedir. Se lo voy a pedir porque lo que yo hago es hacer amigos, no vender libros. Entonces, a mí no ganar dinero en un libro concreto no me importa. Pero que ese cliente se vaya y se acostumbre a comprar en Amazon sí me importa. Entonces, yo se lo pido, ese libro. Se lo digo, le digo, oye, te lo voy a pedir por Amazon, que lo sepas, te hago el servicio. ¿Cómo realizo las compras a mis proveedores? Busco una entrega, nuestros colegas ya han hablado de esto, busco una entrega rápida y certera, incluso perdiendo porcentaje, o apuesto solo por distribuidores. 2 minutos. Vale. Bueno, pues este tipo de decisiones son las que tomamos atendiendo a esas cosas. Por ejemplo, no hemos entrado en la venta por Internet. ¿Por qué? Porque por Internet, no os lo voy a detallar, pero no hacemos amigos. El corazón de la librería son las libreras. Bueno, ese de ahí un poco más joven, es ese muchacho que está ahí atrás. Esta es otra compañera que no está, no he puesto ninguna foto de libreras actuales. Quería hablaros de esto, lo voy a hacer brevemente. El sector del libro se ha feminizado, tanto en las editoriales, como en los libros que se publican, como en las autoras, como en los temas que se publican, y la librería también. Empezamos 4 señores con barba, decíamos que en Muga solo podían trabajar gente con barba, ahora solo puede trabajar
gente, solo pueden trabajar mujeres. Y yo que quedo ahí como un resto del pasado. Características de lo que tiene que ser una buena librera. Tiene que tener para nosotros 3 puntos importantes. No es la que más sabe, sino la que mejor escucha. Tiene que saber qué quieren nuestros clientes. Es importante que las condiciones de trabajo sean buenas, porque hay que conciliar con la vida y sobre todo con la lectura. La gente, o sea, si una buena librera tiene que tener tiempo para leer, no puede estar trabajando todo el día. Yo igual trabajo más de lo que debería para poder leer, es la excusa que hago para decir que leo poco, pero bueno. Y sobre todo buscamos gente joven. ¿Por qué buscamos gente joven? Porque somos conscientes de que las librerías, por mucho que nos sintamos gente importante, no podemos pagar algunos sueldos que pagan en otras partes del sector del libro. Y sabemos que la gente que empieza en la librería, como algunos colegas, tienen un futuro que igual no pasa por trabajar en librerías, sino en otras partes del sector. Entonces puede ser un primer paso para conocer el oficio, quizás se queden, quizá no. ¿Vale? Y voy a ir rápido ya, me extendería un poco más, voy a ir acabando con esto. Hace unos años, Julia Otero me hizo una entrevista para su programa de radio y entonces acababa de ver la película de La librería, no sé si la habéis visto, y entonces empezó su entrevista diciendo: «Jo, Igor, qué oficio tan bonito. Yo te imagino trabajando en la librería, tomando un café, estás en la puerta tomando un café, leyendo un libro y de repente entra alguien y entonces le saludas y ves que va a mirar los libros y entonces tú estás mirando a ver si elige bien». Y yo, que tiendo a ser un poco, a bajar un poco el mito, pues le dije: pues mira, no, básicamente el trabajo en una librería es: llegan cajas, sacas los libros de las cajas, los pones encima de las mesas y con suerte, cuando vuelvan a entrar en las cajas, alguno de esos ya no está. Ese es el principal trabajo de la librería. Todo lo demás es lo que damos de valor las librerías y para mí es muy importante que perdamos un poco de vista la idea como de que las librerías somos templos de la cultura, que es una idea como que a mucha gente le hace no querer entrar a las librerías. Nosotros no somos... Esto es un templo de la cultura, ¿vale? Y de los libros, una biblioteca que hay en Suiza. Esto es una librería. Un sitio que no está tan guay, pero que está lleno de gente por una firma de libros de un autor que tiene un montón de gente esperando para que le firme el libro. Esto fue la semana pasada. Entonces, las librerías no somos templos de la cultura, somos espacios de comercio cultural. Y la alianza entre comercio y cultura para mí es una garantía de desarrollo. O sea, los que estamos en los barrios lo sabemos. Las bibliotecas son imprescindibles, pero las librerías son necesarias para mantener esa alianza entre comercio y cultura. Y el modelo de Muga puede servir, y muchas veces lo hablamos en el gremio, y muchas otras librerías como las que estamos aquí representadas, pero nosotros estamos abajo del todo, acordaros, ahí en la esquinita, pues como para decir que deberíamos reclamar políticas públicas que apoyen la presencia de librerías en los barrios. Porque en los barrios es más necesario que nunca, más necesario que en otros lados, hacer ese papel de mediación, que es el que hacemos ahí. O sea, esa gente, su contacto con el mundo de la cultura es lo que pasa en la librería, su contacto directo, personal. Y eso no es tan importante en el día a día, pero da mucho valor. O sea, a esas personas, haber entrado en contacto con ese autor que les gustaba, les hace sentir que vivir en un barrio no pierdes conexión con el mundo de la cultura. Ese trabajo no lo hacen tanto las bibliotecas, no lo hacen tanto los centros culturales como nos gustaría, no tienen tanta capacidad para hacerlo. Creo que las librerías podemos hacer ese espacio y creo que un modelo de librería como Muga, como Harcha, como El Buscón, o Quiricú, que hablará ahora, o Miraguano, representan esa alianza entre comercio y cultura que son necesarios para la vida de las ciudades. Y bueno, eso era todo. Igor, gracias por la provocación, por las ideas tan claras, tan interesantes, tan explícitas, que demuestran que sí que sois un modelo, de verdad, de librería. Y el PowerPoint muy bien, ¿eh? Te animo a que practiques. Muy bien, pues cerramos ahora, antes de dar paso a ese breve diálogo que tendremos, cerramos, por favor, Esther, sí, la ronda de historias con Quiricú y la bruja, Esther Madroñero. Bueno. Buenas tardes a todos. Para mí es todo un privilegio porque yo, aparte de ser una librería infantil, Quiricú y la bruja, soy la más joven como librería, no como persona, porque aquí hay gente más joven, pero mi librería cumple en septiembre 20 años. Y es una librería que
arranca con una vocación claramente infantil, a partir del corazón de una ilustradora que luego se dio cuenta que los editores trataban mejor a los escritores, y dijo, pues yo también escribo, pero que tenía un sueño común con su grupo de amigos de un espacio cultural que girara alrededor de una librería. Como todos esos sueños de juventud, pues unos los consiguen y otros no, y yo de repente un día di el salto desde el mundo de la autoría a ser librera. El proyecto de librería, que ahora es muy común, o sea, yo creo que muchísimas librerías en todo el país, y sobre todo las infantiles, tienen una actividad de animación a la lectura o cultural, en el caso de los adultos, espectacular. En aquella época no era tan común. De hecho, en el año 2003, cuando yo le presento el proyecto a editores con los que trabajaba, recuerdo a una editora de SM de infantil, que ya está jubilada, que me dijo, Esther, te estás equivocando. Tú estás montando una guardería. Eso no es una librería. No puedes estar haciendo todo el rato acciones. ¿Cómo vas a vender? Entonces, hay muchas cosas que desde el principio son así. Tienen que ver con mi visión del mundo del libro y con la visión de que el libro es una gran oportunidad para todos, para ser más feliz, para desarrollarse, para ser más empático, para que el mundo sea mejor. Como os decía, tengo yo un botoncillo, ¿verdad? Sí, perdonadme. Bueno. No. La marca, que es un sitio donde pasan cosas, tiene que ver, está desde el principio, desde el primer sábado que abrimos. Todos los sábados a las 12 de la mañana pasan cosas. Y lo llamo así por varias razones. Una, porque aunque normalmente la gente habla de cuentacuentos en una librería infantil o cuando se refiere al público infantil, a mí personalmente me parece una falta de respeto a los narradores orales, que son los que tradicionalmente son los profesionales del cuentacuentos. Y porque me parece que también es limitar el mundo del libro. El mundo del libro es muchísimo más amplio que los cuentos. Hay libros de experimentos, hay libros de magia, hay libros de poesía, el mundo es mucho más amplio y desde el principio a nosotros nos gusta mucho la mezcla y descubrir siempre cosas diferentes y sorprender. No. ¿Hacia dónde tengo que dar yo? Ay, uy, por Dios, me he ido varias, ¿no? No sé, ¿dónde estaba? Esta es la primera, la segunda. Son todas tan parecidas, ¿verdad? Bueno. Somos una librería de fondo, no somos una librería de selección. Somos una librería de fondo, nuestro corte está en la edad, por nuestra visión del mundo del libro, porque creemos que el respeto al cliente está por encima de nuestro criterio. O sea, hay muy pocos libros, tiene que ser un libro que a mí me parezca muy perverso o de una calidad muy ínfima para que no entre en la librería. Pero ¿por qué no va a entrar un libro lleno de purpurina y de rosas cuando tengo clientes, sobre todo, aunque algún cliente pequeño, que tiene en ese momento tan de hadas y de princesas? ¿Quién soy yo? A mí me parece una cursilada, pero como librera defiendo a mi pequeño cliente o a mi pequeña cliente desde quién soy, diciendo, a mí el rosa no me ha gustado nunca, pero es que a ella le hace ilusión y tiene que hacer gimnasia. Y es muy difícil leer, se nos olvida que leer, como ya somos lectores los adultos, y hemos olvidado, cuando leemos un libro no nos damos cuenta del trabajo que estamos haciendo al leer, nos parece muy fácil, pero los niños y niñas están subiendo una montaña y lo sienten y necesitan, pues eso, fútbol, la motivación, lo que les guste, dinosaurios, lo que les dé la gana. Eso es un gran facilitador. Para nosotros también, como para todos los libreros que estáis aquí, es muy importante la relación cercana y de confianza. Los libreros de cercanía, aunque nosotros también somos una librería de destino, somos las dos cosas, estamos en un barrio, nos interesa atraer, evidentemente estar conectados con nuestro barrio, y es esa comunidad que hemos creado
la que nos ha ayudado estos años complicados, pero también nos interesa ampliar. Nosotros queremos vender más, no solo del todo. Creo que ser librero, ser librera, es aquella persona que tiene la capacidad de ser un gran lector, o sea, es un apasionado de la lectura, pero también de personas y es capaz de conectar lo que ha leído y conoce con la persona que está leyendo en ese momento. Sin eso yo creo que no hay manera de ser librero, por lo menos yo no sé hacerlo. Para nosotros es importantísimo la complicidad. Estamos en un lugar y buscamos cómplices entre nuestros colegas, buscamos cómplices con los editores dentro del sector o con los distribuidores, buscamos cómplices en el barrio, tenemos un trueque con la biblioteca de Eugenio Trías, que es la de nuestro barrio, la que está en el Retiro, porque no nos puede comprar directamente, porque el ayuntamiento no lo ve bien esto. Y como no nos puede comprar, nos propusieron cuando abrió un trueque de formación a cambio de promoción. Si desde la librería les ayudábamos a formar el equipo y a mantenerles, ellos nos ayudaban a promocionar la librería. Nos planteamos probar un año y si las dos partes estaban de acuerdo, seguiríamos. Y yo creo que llevamos ya más de 10 años trabajando juntos. Para nosotros no hay mejor regalo que nos pueda hacer un cliente, que nos diga que el libro que hemos recomendado ha tenido mucho éxito, o, por ejemplo, que aparezca una abuela por la librería con su hija y su nieto y nos diga, Esther, hace muchos años que no vengo porque mis hijas crecieron, he tenido un nieto, quiero que me ayudes a ser lector a este nieto como lo hiciste con mis hijas. Se te olvidan los albaranes, las cajas de acarreo, esto se olvida. Para nosotros, desde las librerías infantiles o cualquier librero que trate con el público, tenga sección de infantil, hay un reto bastante curioso e interesante, que es que a la vez tú tienes que atender, tienes dos clientes a la vez para el mismo libro. Al adulto, que quiere que el niño o la niña sea lector, y al niño o la niña que tiene que leer. Si son el mismo tipo de lectores, el adulto tiene el monedero, es importante que se vea satisfecho, pero también es muy importante que el niño o la niña tenga una buena experiencia con ese libro. Normalmente no pasa nada porque son el mismo tipo de lector, pero hay veces que el adulto no entiende el tipo de lector del niño y es diferente. Y cuando el niño quiere un libro de dinosaurios, ese adulto, ese padre, esa madre, ese abuelo, dice, no, hemos venido a comprar un libro. O cuando le ofreces un cómic, no, hemos venido a comprar un libro. Digo, pues esto será un zapato. O sea, defender la libre elección de esa búsqueda de caminos de ese niño o esa niña para nosotros es muy importante, pero con la satisfacción del adulto. Desafíos con el paso del tiempo. Pues hemos tenido muchos, como todos. Bueno, yo no sé si habéis visto, me parece que lo había puesto antes. Mirad, el logo del 2003, como han enseñado la evolución de los logos, nosotros, aunque somos en menos tiempo, también hemos evolucionado. Desde el 2003, que es nuestro primer logo, hasta el 2023. O sea, intentando mantener... La gente no se dio cuenta que lo habíamos cambiado, cosa que está bien. Ah, no, perdón. Vuelvo. Aquí. Hemos tenido muchísimos desafíos, como cualquier persona, cualquier librero, cualquier librera y casi cualquier comerciante. En estos años hemos tenido una primera crisis económica que ha hecho por tierra las ventas institucionales. Nosotros, cuando abrimos la librería, teníamos claro que nuestro modelo no podía vivir solo del barrio, que necesitábamos tener unas compras que nos permitieran desarrollar todas esas acciones de animación a la lectura que a nosotros nos parecían importantes. Y que nos crean un tráfico, porque nosotros estamos en un culo de saco, somos de destino, y nos crean un tráfico en la librería y nos hacen interesantes
para la gente, porque como bien decía Igor, todos vendemos a precio único el mismo producto. Cuando caen las compras institucionales, que para nosotros fue, como para todos, un momento muy duro, también se junta con que el mundo digital, nosotros ya abrimos la librería con un programa de gestión, pero toda esta explosión del mundo digital, de no saber comportarse en el mundo digital, de aprender a aprovechar la oportunidad de publicidad y de promoción que te puede dar, de aprender a hablar en el mundo digital con proximidad y conseguir la confianza del cliente que te ve a través de una pantalla, pues le hemos dado muchas vueltas, creemos que es una gran oportunidad, pero nos ha costado. Y nosotros cuando abrimos en el 2003, solo existía una librería infantil que había abierto un par de años antes y que cuando nosotros preguntábamos a los editores nos decían, hay una cosa rara, y hablaban de la Mar de Letras. Entonces nosotros fuimos a la Mar de Letras a verla, que era un sitio pequeñín con un sótano y con mucha humedad, y dijimos, oye, si lo suyo funciona, nosotros sí, ¿por qué no? Desde entonces, que éramos un lugar extraño, con una animación continua de lectura, un programa de animación continua, vivimos como la explosión del mundo editorial, o sea, fue ampliándose la oferta editorial infantil. Hasta ahora todo ha cambiado mucho. Ahora hay muchísimas librerías infantiles de gran calidad en esta ciudad. Y eso también te tiene que hacer pensar. Bueno, aquí hay cosas, pues cuando se cayó el mundo institucional yo decidí poner en valor el conocimiento y he sido durante unos años coordinadora de un sello editorial, he sido formadora externa del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad, he estado en Chile en un festival como experta, la feria la he visto de otra manera, pero hay cosas que son importantes. Aquí es que si queréis hablamos en algún momento, otro enredo entre la feria, las bibliotecas, los editores, que son los colegios, los pequeños gigantes de la lectura. Para nosotros es importante mantener nuestros objetivos fundacionales, no perder, o sea, te puede cambiar el camino, pero no puedes perder donde querías llegar. Para nosotros es muy importante dar un servicio al barrio, con lo cual está abierta, aunque nuestra especialidad es infantil, traemos el libro que quiera el vecino, o sea, no hay, por supuesto, buscamos la calidad, siempre la calidad, en todos nuestros procesos de trabajo, queremos remarcar nuestra diferencia frente a la competencia, poner en valor la experiencia y crear y fortalecer las relaciones con el entorno. No, otra vez mal, perdonadme que voy al revés. Nuestro valor para la comunidad es facilitar el acceso al libro, queremos favorecer la creación de lectores, contamos con una gran diversidad de títulos, somos grandes lectoras las que trabajamos allí, tenemos nuestra propia mirada, que es lo que diferencia a unos libros de otros, hemos construido un espacio muy cercano, mantenemos una actividad de animación a la lectura de forma continuada desde el comienzo y conectamos clientes con autores, la oportunidad de tener una experiencia muy cercana con un autor en una librería. No, de verdad, ya me podéis decir que lo hago fatal, porque tendréis razón. Mirando al futuro, creemos, voy muy deprisa porque me han dicho así que voy fatal. Creemos que es importante mantener una continuidad del proyecto, mejorándolo día a día. O sea, lo que nos puede hacer seguir adelante es la excelencia, como decía, yo creo que era Pepa, o no sé quién lo ha dicho, pero me ha gustado mucho. Buscando alianza con nuestro entorno, con nuestros colegas y con respeto en la cadena. Yo creo que uno de los grandes problemas de la librería es la falta de respeto de la cadena, cuando los editores venden directamente en sus páginas o directamente a los colegios. No se dan cuenta de que se están jugando el futuro. Pensamos que desde una librería como la nuestra, con experiencia, estamos en una situación... pensamos que desde nuestra librería, con nuestra experiencia,
o desde muchas de las librerías de autor o de independientes o como las queramos llamar, estamos en una situación estupenda para desde allí saltar hacia afuera y crear grandes eventos fuera de la librería, que pueden ser un desarrollo que retroalimente a la librería. Y ya es que me voy a ir porque voy fatal de tiempo. Esto es empezamos con marcalibros para comunicarnos, repartiendo octavillas por la calle durante muchos años, y ahora tenemos todas las puertas abiertas. Todos tus libros nos ha geolocalizado, nuestra web nos da una presencia en Internet, nos hacen pedidos, ojalá por WhatsApp, a mí por Instagram, por Facebook, por donde caen. Lo siento en el alma, debo tener dislexia. Y ya está, colon colorado, porque es que me lo había saltado. Es que me ha acelerado un poco. Muchas gracias. Siento mucho, pero es que quería contar muchas cosas en muy poco tiempo. Lo has hecho muy bien, quitándolo del mando. Lo del mando Adelante y para para atrás, pero no ha desmerecido en absoluto lo bueno de lo que nos has contado. Muchas gracias. Bueno, pues como os anticipábamos, vamos a cerrar la sesión de hoy con una conversación breve, pero espero que intensa dentro de la brevedad, ¿no? Para la que os invito a subir al estrado. Ahora sí nos vamos a sentar sin relajarnos demasiado, porque, como os digo, se trata de exprimir un poquito más algunas de las ideas de las cosas, de los aspectos que habéis comentado, ¿no? Que es cierto, lo habéis hecho la referencia, la mayoría de que os habíamos solicitado o pedido que tratarais, oye, por favor, habladnos de esto, y os aprovecho para agradeceros porque habéis dado una cobertura temática muy completa, y que creo y por eso creo que el conjunto de las cosas que nos habéis contado ilustran muy bien el pasado, el presente y también cómo veis el futuro, ¿no? de las librerías independientes de la ciudad. Entonces, por favor, si queréis ir subiendo. Les han dicho unos y otros, no, los colores. ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo hemos hablado? ¿Cómo es esto? ¿Nos sentamos en algún orden? ¿O cómo hemos hablado? ¿Cómo es esto? Pues como quieras. Yo me voy Yo a en un medio, extremo. como jueves. Vale. Bueno, es difícil decidir, para mí por lo menos, sobre qué cosas profundizamos, ¿no? Porque, como decía, la amplitud de temas interesantes que yo creo que a todos nos han generado la necesidad casi, o las ganas de conocer un poco más, darían para una conversación y unas exposiciones mucho más largas. Pero como el tiempo da para lo que da, yo querría recuperar, son cosas de las que habéis hablado, y os pediría, como comentaba, alguna opinión, alguna perspectiva adicional sobre, por ejemplo, habéis hablado de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Mencionabas, Pedro, por ejemplo, ahora los clientes son más prácticos, los pedidos por WhatsApp, ¿no? O cuando nace una librería que tiene que ser lo que no quería ser, una papelería, ¿no? Para llegar a ser al final lo que el librero y su vocación y sus ganas pretendía. Entonces, dentro de esa evolución que ha tenido también la sociedad española en términos de la cartografía lectora, ¿no? Que ha evolucionado positivamente, ¿no? Lee mucha más gente, los clientes son diferentes, como decíais, son diversos, y sobre la perspectiva o vuestra visión de cómo son esos clientes diversos, qué características tienen y cómo visualizáis el futuro, las estrategias, lo que entendéis que es pertinente para atender mejor a esos clientes y dar respuesta a las expectativas y a las necesidades que os plantean, bien vía canales digitales o en el mostrador de la librería. Yo os pediría eso, que un ejercicio, digamos, de prospectiva adicional, ¿no? Comentaba que nos habéis compartido pasado y presente sobre todo, y os pediría que o querría indagar más sobre vuestra visión de futuro, ¿no? ¿Qué modelos de librería o qué cosas consideráis que son más estratégicas, más importantes, teniendo en cuenta cómo son los clientes de hoy y cómo prevéis que vayan evolucionando?
Entonces, ¿quién quiere empezar? A ver, han cambiado radicalmente las cosas. Hemos asistido a uno de los grandes cambios tecnológicos, por lo menos desde que nosotros nos iniciamos hasta el momento, ¿no? Pero yo creo que hay algo que es fundamental y es el contacto con el cliente, el conocimiento personal. Lo que aporta una librería es el lugar, el sitio donde se encuentran distintas personas. Una es el librero, otra es el lector, y se busca la prescripción, la recomendación. Para eso, fundamentalmente, yo creo que hay que mejorar en las herramientas de comunicación digitales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay una cosa que es fundamental, ayer, hoy y que será, y es leer. Leer y estar atentísimo. No sé quién lo decía, creo que era Igor. Hay que estar atentísimo a lo que el cliente te está pidiendo, a lo que el cliente te sugiere. Yo creo que eso es lo que nos distingue, lo que distingue a una librería de un comercio cualquiera, o de un comercio de libros diferente. Me refiero a las grandes superficies o a las grandes cadenas. Nos distingue el contacto y nos distingue el conocimiento del otro, en sus gustos. Hay que estar en ese punto de conocimiento, pero eso lo nutre nuestra lectura. Cuando nosotros leemos un libro, o 7, pero cuando lees un libro, enseguida te vas dando cuenta de a qué perfil se puede adecuar. ¿Quién te ha hecho una sugerencia hace no sé cuánto acerca de no sé qué tema que cae en ese libro o en esa novela? Hay que saber identificar todo eso, pero yo creo que lo fundamental es la lectura, porque lo que a nosotros nos provoca en el corazón tiene su juego también en otros corazones, pero hay que saber dirigirlo. Y eso solo lo hace la cercanía con el cliente, el pasar horas hablando, también el ser muy respetuoso, porque en el sentido de que el cliente viene y bueno, tú le puedes ofrecer 25 novedades, pim, pam, o lo otro, mira, esta es muy buena, esta ha salido, no. Es el conocimiento personal el que yo creo que dirige la lectura, y eso es algo que distingue a nuestras librerías. La confianza, el conocimiento y esa complicidad, que eso no se da ni en la FENAC ni en el Corte Inglés, que me perdonen, pero eso no se da allí. Y yo luego creo ya que el mundo digital, lo que habla ella es la selección que hace la librería, absoluta, ¿no? Claro. No como, o sea, al final es una cosa muy personal. Son las claro. libreras y los libreros los que seleccionan, que eso no lo vas a encontrar en una gran superficie, que está más pues, bueno, por la publicidad ¿no? Y más los media. De los 40.000 títulos que se publican al año, por poner un número, nosotros seleccionamos. Claro. O sea que nosotros también, una librería al final también vive de esto, más que nos pese, tenemos que vender de todo, ¿no? Pero bueno, lo importante es destacar, ¿no? Por la selección y por el cuidado del fondo, que no y te sobre lo va a todo dar. por la atención al cliente, yo creo. Esa atención que se ve en la charla, en que el gusto del cliente por un tema o por otro, y que tú tienes que ser capaz de identificarlo. De todas maneras, ahondando un poco en lo que dicen ellos, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, pero eso tiene para mí, desde mi análisis, desde el análisis que hacemos en Muga, tiene algunas consecuencias que nosotras la hemos adoptado de una manera un poco radical, pero que me parece en un debate como este hay que sacarlo. Yo creo que las librerías, un poco impulsados por toda la dinámica en la que hemos estado metidos los últimos años, nos hemos dejado como impresionar demasiado por el mundo de Internet y por el tema digital. Por supuesto, yo creo que cualquier librería que ofrezca algo especial tiene que hacer lo que crea conveniente para hacerse visible.
sean tus actividades, sea porque tienes algunos libros que no tienen los demás. Pero yo creo que estamos si somos coherentes con lo que están diciendo ellos, y estoy totalmente de acuerdo, tenemos que apostar mucho más claramente por lo físico, por la presencia física de las librerías. Es decir, nosotros podemos querer vender por internet alguna cosa, podemos querer hacer, pero lo que nosotros podemos hacer y en los que vamos a poder competir es en ser capaces de hacer que nuestros espacios sean acogedores para nuestros clientes. No vamos a poder competir nunca con Amazon, no vamos a poder competir nunca con FNAC, Casa del Libro. Si tienes alguna especialización o si sabes hacer algo que no hacen los otros, por supuesto tienes que hacerlo. Pero si no tengo tanto, nosotros no tenemos tanto interés en vender libros que puede vender cualquier persona a alguien del barrio de Prosperidad, porque para eso está el Buscón. O no queremos vender libros a alguien que vive en... Nosotros lo que queremos es que desde las librerías deberíamos pedir que la administración apoye no tanto digitalizar a las librerías, sino que haya librerías en el tejido de las ciudades y de los pueblos. Eso sería lo que verdaderamente daría valor al espacio de la librería. O sea, tener una red de librerías que realmente funcione, pero en sus espacios y que atiendan a las personas que viven en sus espacios. Eso para mí sería la consecuencia más directa de lo que están diciendo ellos, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no se puede limitar el mundo digital a un canal de venta. El mundo digital es una ventana muy abierta a muchas cosas. Y mi experiencia como librera infantil es que mi público, uno de los medios que utiliza para saber lo que pasa en la librería y para acordarse de que existe, por ejemplo, es Instagram. Sí, pero eso es lo que tú haces, las actividades. Claro, pero eso es el mundo digital. Pero eso no es vender libros en Internet. Pero estábamos hablando del mundo digital. De una manera más amplia. ¿no? O sea, como dice Pepa, tenemos que leer mucho y prescribir y conocer a nuestros clientes y saber hacerlo a través de las nuevas vías que se ofrecen. O sea, vendemos los mismos libros, pero no de la misma manera. Claro. Y tenemos web que son nuestros escaparates, que no son cualquier web, no es cualquier escaparate, no es un escaparate neutro. Ahí ponemos nuestra alma también. Claro. Podemos vender a través de Internet, que es un canal más frío, es verdad, que no siempre llegas a los clientes cercanos, a veces son muy lejanos, pero llegas a lugares donde llega tu amor y tu pasión por ese libro. Y me parece que es tan importante lo que dice Pepa como también aunarse y abrirse a lo que viene. Y lo que viene... Es eso. Lo que viene si es lo que viene es viene. eso, mi opinión es que no tenemos futuro. Yo como soy así... Vamos a ver. Nunca lo hemos tenido. Bueno, no es verdad. Aquí tenemos gente que se ha jubilado de librera, que yo no sé si puede jubilar mi librera. Bueno, se ha jubilado de librera y había futuro. Sí, no, pero tu padre se ha jubilado de librera. Yo creo que nos han puesto ahora mismo, o os han puesto, y de eso ha tenido la culpa la pandemia. Yo creo que ahora mismo estamos en el foco de atención. Sí. Si algo ha tenido la pandemia, ha sido la recuperación de la lectura como un elemento sanador, pero además el reconocimiento de la librería. Yo lo he visto en nuestros clientes, el reconocimiento de la librería como el lugar de encuentro, como un lugar donde tú vas, hablas, ves libros, te llevas alguno o no te los llevas, pides recomendación. O sea, yo creo que se ha puesto en valor la librería. Sí. Yo creo que la pandemia nos ha facilitado, entre comillas, esa visibilidad, esa puesta en valor de los locales. Porque lo que nos han quitado la pandemia ha sido precisamente el espacio físico. El espacio digital, todos teníamos tablets y ordenadores y historias, pero el espacio físico no lo teníamos. Y eso es lo que hemos conseguido recuperar. Y eso es una gran puesta en valor de nuestros sitios, de nuestros negocios. Te cojo la referencia, Pepa, porque creo que todos... vosotros, yo y los que estamos aquí estaríamos de acuerdo en que la verdadera propuesta de valor o el valor está en esa confianza que se genera mucho más y de una forma más auténtica y más fuerte y más estable a través del contacto físico, apoyado, por supuesto, en la experiencia, el trabajo del librero y la complicidad que salían algunas de las presentaciones. Pero es cierto que es una realidad
Yo os preguntaba por el futuro, y hablando del futuro es inevitable que hayamos desembocado o hayamos tocado el tema de lo digital y de la tecnología, ¿no? Y no es un futuro, es un presente, que está ahí, que de alguna manera hay que tener en cuenta. Entonces, sobre lo que estamos hablando, entiendo que es un espacio de miedos, pero también de oportunidades, como mencionáis alguno, de amenazas. Es un espacio DAFO, ¿no? Podríamos hacer el análisis. ¿Cómo integráis o qué estrategias veis que se pueden aplicar para, sin, digamos, subyugarse o decir estoy obligado a estar en lo digital y a vender en lo digital, porque si no, como tú decías, desaparezco? A lo mejor no. Pero, ¿qué nivel de integración o de aprovechamiento que creéis que, como librerías independientes y sin renunciar, por supuesto, y potenciando el valor que tiene el contacto personal y el espacio físico, pueden sumar desde el ámbito de lo digital y están dentro de las capacidades y de las cosas que desde un planteamiento realista una librería independiente puede plantearse hacer, sea para comunicar, redes sociales? No quiero. Yo creo que para los libreros, todos tus libros, que tú le explicas a un cliente, porque es verdad que es una plataforma colaborativa, que no hay ninguna empresa detrás, que somos los libreros independientes de este país, que hemos conseguido, que nos ha costado unos años, porque pongan de acuerdo tantas almas con tanta personalidad, pero tenemos una plataforma donde podemos atender cada uno de nosotros como si fueran nuestros propios clientes, porque una vez que te eligen lo son, de nuestra manera personal. Yo llamo a mucha gente de todos tus libros ante cualquier incidencia. Y lo que ha hecho es que, como se pueden reservar libros, mucha gente de tu entorno que no te conocía, yo es que estoy en un culo de saco, de repente te geolocaliza y viene a por un libro que ha reservado y se encuentra con la sorpresa de una librería. Y a lo mejor me ha comprado un libro o me ha reservado un libro de adulto, que es lo que más vendo yo por todos tus libros, y de repente dice, ¡guau! ¿Y esto? Si yo tengo nietos o yo tengo sobrinos. Entonces, esa geolocalización que consigues a través de... Yo que no estoy dentro de la M30, pero muchos distribuidores opinan que estoy en Extraradio y tengo redes comerciales distintas, porque no estoy en el Apiñao, estoy como al otro lado del Retiro. Tengo también la ventaja de que no tengo muchas alrededor, con lo cual la influencia que puedes tener en tu entorno es mayor. Y Internet, las redes, son oportunidades de comunicación. Sí. Pero insisto en la idea de que estamos hablando de utilizar Internet para visibilizar tus negocios. Tú lo que quieres es que la gente vaya a la librería. Yo lo que estoy hablando es de que nos hemos dejado... voy a ser un poco provocativo, no pienso realmente al 100% en esto, pero nos hemos dejado guiar demasiado por un impulso que no nos beneficia tanto. Es decir, utilizar las redes, utilizar la Internet para visibilizar nuestros negocios no es lo mismo que vender por Internet. Y durante mucho tiempo, y por poner un ejemplo, después de la pandemia llegó un montón de dinero de Europa, como bien se sabe en la librería, un montón de dinero para repartir en las organizaciones gremiales y todo esto. ¿Para qué van destinados todas estas subvenciones? Van destinados para digitalizar nuestros negocios. Vale, muy bien, todo está muy bien, pero creo que si realmente quieres apostar por las librerías, quizá podrías destinar parte de ese dinero pues a ayudar en los alquileres de algunos de los negocios que puedan estar pasándolo un poco peor. O sea, ayudar a los espacios físicos, que es lo que estamos hablando. Nosotros lo que queremos es que la gente venga a las librerías. Sí. Usamos Internet o incluso usamos todos tus libros para que nos encuentren. Claro. No tanto porque vendas mucho, porque tu negocio vaya a pasar por ahí. Entonces, joder, yo lo que digo es que deberíamos incidir más como librerías en que lo que nosotros queremos es que lo digital nos ayude a visibilizar las librerías, porque es nuestro espacio. Ese es el espacio que tenemos. Nosotros nunca vamos a poder competir con grandes cadenas de venta por Internet. Ni creo que pretendamos hacerlo. Pero creo que todo ese dinero que llega a veces para ayudarnos a hacer crecer los negocios podría enfocarse un poco más. Lo hay, también para mejorar nuestro espacio, pero al final el dinero que nos dan se lo llevan los informáticos. No se lo llevan se lo llevan los informáticos que nos hacen los trabajos o los que nos venden los ordenadores o los que... Entonces, bueno, creo que podría ser interesante que todo esto que estamos planteando tuviera esa consecuencia, ¿no? De que nos ayudaran a gestionar esos espacios. Cuando habláis de los clientes, mañana tenemos aquí, dentro de esas sesiones de carácter formativo, también de debate, de análisis y de
búsqueda de posibles modelos o soluciones, una que dedicamos a hablar de generación Z, ¿no? Pues estábamos hablando y habláis de los clientes, de vuestros clientes. Entonces, conectando con lo que estamos hablando ahora, las cohortes de gente adolescente, gente joven, ¿no? Siempre se dice que son audiencias y personas y futuros clientes que están en un proceso incremental de migración hacia lo digital, ¿no? Eso lo percibís como, porque cuando hablamos de clientes, habláis de vuestros clientes de ahora, vuestros clientes de dentro de pocos años, o una parte importante, incremental de vuestra audiencia de clientes van a ser estas generaciones que se mueven cada vez más en clave digital, ¿no? Eso es una amenaza. Tenemos que aprovecharlo, o podemos aprovecharlo de qué manera, educando, invitando, atrayéndolos a la librería antes de... Son coleccionistas, son fetichistas, ese tipo de gente, y ahí hay una oportunidad también. O sea, yo creo que lo hablaba antes con Luis, yo creo que esa gente de esas edades que ya salen de una librería como la mía, pero que son capaces, hace unos años estaba lo de la cosa esta lit de la feria, que son capaces de reunirse muchos, la blogger lit, aquella que montaban, es una gente que le gusta pertenecer a un colectivo, o sea, a una tribu, que le gusta la firma. Yo durante la pandemia de repente vendimos, pues no me acuerdo cuántos, pero 100 ejemplares, que yo eso en una infantil no pasa nunca, porque Javier Ruescas sacaba un libro y propuso a la editorial que se vendiera a través de nuestra librería. Fue antes de la pandemia, no fue durante la pandemia, pero tuvieron que esperar. Y esperaban porque, y que además luego se retrasó porque les iban a dar un póster que yo no conseguía entender, porque ya tengo otra edad. Para ellos es muy importante la sensación de que tienen algo único, algo que ha tocado su autor preferido, una mirada, que pasa en la feria con las firmas de los autores mucho, o sea que hay gente que sigue en el mundo adulto igual. O sea, que es importante esa pequeña conversación con el autor o la autora. Y yo creo que eso se puede aprovechar mucho en esa edad. Has mencionado aquí, nos gusta mucho el marketing y a veces hablamos y pensamos en qué cosas, qué estímulos, que es de lo que tú estás hablando, atraen a cierto tipo de audiencias, como pueden ser los adolescentes, ¿no? Tú has mencionado algunos que son claramente, digamos, disparadores de actitudes de interés potencialmente y de compra, ¿no?, en las librerías. O sea que por ahí yo creo que va bien orientada la argumentación. Bueno, yo creo que, por ejemplo, con lo que decís, o sea, las librerías como las nuestras que llevan más de 40 años se han ido adaptando. Nosotros hace un par de años abrimos una nueva sección de cómic, por ejemplo. O sea, las librerías son espacios abiertos a esos cambios, yo creo, que también son ganchos, ¿no? Para que ese chaval que empieza con ese cómic del que no tenemos ni idea, que es un problema generacional, un problema de que se mueven por otros medios que sí que descontrolamos un poco los libreros. Se aprende. Es un pues reto, bueno, pero es se un... lee. o sea, ahora mismo es verdad que el tema manga y todo esto, pues al final tenemos que bajarnos los pantalones en todo sentido y hacer una sección de manga a lo mejor. Y no pasa nada, tenemos que cambiar, pero bueno, que eso no nos cope ni nos quite la personalidad, ¿no? Yo creo que es lo importante de las librerías que nos hemos ido adaptando a estos nuevos tiempos, o sea, viendo secciones o, bueno, con un gancho, ¿no? Siempre hay un gancho, una piruleta con la que enganchar a ese futuro lector de libros. Bueno, sí, lo habéis mencionado en las presentaciones, tú hablabas de tener la antena permanentemente puesta, ¿no? Y para captar y es respeto también. Lo que buscan si tus clientes tienen un interés, a mí me parece que no es un gancho, es un respeto al cliente. O sea, yo, por ejemplo, que en una librería infantil tradicional, el tema del manga, que es una cosa muy confusa, porque yo como occidental y con esta edad, pues pues ya sé que en una librería como la mía tiene que haber manga Kodomo. Que me lo he trabajado y estoy trabajando la sección de manga Kodomo. Que Kodomo es niño o niña en japonés, ahí es genérico. El resto de manga es para niñas, de enfermeras, para policías varones, o sea, es muy complicado. Para adolescentes, yo el de adolescentes, aunque digan que es a partir de 12, no lo quiero, porque es muy confuso. Yo quiero Kodomo. Y además eso pongo yo, que es lo que es, y ayudo no solo al niño o la niña que lo está deseando,
sino al adulto que le acompaña, que le pasa como a mí, que el mundo del manga para un occidental es muy confuso y estamos hablando de niños y niñas. No estamos hablando de un adulto que puede ver cualquier escena y puede decidir si le gusta o no. Al final es acabar con lo que dice Pepa, ¿no? Leer mucho, Sí, adaptarse mucho y conocer mucho, sobre todo lo que no controlamos. Claro. Para mirar más allá y ver lo que están leyendo estas generaciones que son los futuros compradores adultos, ¿no? Pero que es cuidar lo que tenemos y no dejar de mirar siempre adelante y no despistarnos porque las cosas cambian mucho, muy rápido. Somos siempre nuevos. Y leer mucho para poder estar ahí, porque si no, si no... Es un gran reto, ¿eh? Un gran Lo de reto, los sí. jóvenes, yo creo que ahí hay Se mueven ya en otros canales. mucho trabajo. Sí. Pero porque luego realmente necesitan a la persona también y el Claro. contacto. O sea que están en las redes y están en, Sí. en otras vías de comunicación, pero Vienen a Madrid a la necesitan feria a amontonarse unos... necesitan lo físico y el contacto es cómo te relacionas con ellos también y manejarse donde se manejan ellos, que a veces es muy confuso para generaciones ya nuestras, pero que no hay que cerrarle las aprender. puertas. Igor, creo que querías decir algo y podemos Sí, no, cerrar. con- que de todas formas creo que nosotros llevamos este problema sobre dónde van a estar las nuevas generaciones, o sea, qué van a leer las nuevas generaciones, qué va a pasar con el libro. Pues yo creo que en este país lleva esta cuestión igual quizá 20 años, 15, 20 años. A ver, sin ponerse en una posición en plan no me preocupa, pero como os contaba al principio de la historia de la librería, las compañeras que trabajan en la librería tienen 30 años. Las lectoras que tienen ahora 30 años, que eran las que nos preocupaban, o las que le preocupaban a los que pensaban estas cosas hace 15 años, ¿qué van a hacer cuando sean, bueno, mi compañera Marina que está ahí de la librería, ¿qué van a hacer estas cuando sean, van a estar leyendo todo el rato ahí en su teléfono móvil? Son las que más leen. No leen tanto, sobre todo las mujeres, no solo las mujeres, sobre todo, leen tanto que las editoriales están adaptando, o sea, están generando mucho más contenido para esas personas que están leyendo ahora. Entonces, no caigamos en la tentación de, uy, qué miedo da a ver estos chavalitos jóvenes que solo leen internet, porque a saber, bueno, igual leen manga o igual necesitan leer novelas que les hablen de lo que están leyendo. Y para eso es verdad que el sector editorial sabe, tenemos un sector editorial aquí muy potente, muy dimensionado, que sabe encontrar esos espacios. Para eso las librerías tenemos que tener el oído, la oreja puesta para saber lo que está pasando. Pero yo no estoy tan preocupado realmente por lo que van a leerlo. O sea, no vamos a conseguir de un día para otro que los índices de lectura en España se parezcan a los de Finlandia, que la Nochebuena, acaban la Nochebuena y se ponen a leer un libro. No sé si sabéis esa bonita tradición que hay en... No somos, pero bueno, tampoco nos pongamos tan preocupados porque van a leer los adolescentes, porque ya llevamos preocupados mucho tiempo y resulta que no era para tanto. A veces Por eso hablaba de lo de cuando te decía no hay futuro, era irónico. O sea, Vale. llevamos toda la vida diciendo no hay futuro para las librerías. Pues sí, Claro, lo hay. sí, Hay que sí. adaptarse, pero que es un negocio en el que siempre ha sido muy catastrofista, ¿no? Siempre hemos estado en el alambre, no hay Pero futuro. luego muy resilientes también, No hay ¿no? futuro, claro que lo hay. O sea, seguro, que la queramos. realidad, como tú dices, luego nos demuestra, nos viene demostrando que es mejor que el tópico, ¿no? o la ficción o la supuesta amenaza, y eso es mérito de los profesionales que estáis en este negocio. Lo dejamos aquí por esta tarde, dándoos de nuevo, muy sinceramente, en nombre de nuestra fundación y del gremio y del ayuntamiento, que nos acompañan y nos ayudan a organizar el evento y a disfrutar de estos momentos, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias. Gracias a y ti. Gracias. Seguimos A vosotros. trabajando. Gracias. Viernes digital. I love the way it flows. I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song. Can move my mood along. What I cannot say, you'll hear through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine. It will take us through the night. And where I'll go, can't
know, but it's beautiful. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it's bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it's bring clarity, running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline everything will be alright. She told me that the beat is mine. It will rock us through the night. And where I go, can't explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear